Gloria a Dios. Maravilloso. Maravilloso este tiempo, ¿verdad? Que el Señor nos concede. Gloria a Jesús por permitirnos, ¿verdad?, regresar a nuestra casa después de un mes de vacaciones, ¿verdad? Pues regresamos a estos maravillosos estudios expositivos, ¿verdad? Y qué bendición estar junto a los hermanos amados. Es un gozo es un privilegio, es una bendición, es trabajar para la obra de Cristo, trabajar para el reino de los cielos. Ese es un pago que es enorme, no tiene precio. De manera que nosotros la semana pasada, ¿verdad?, concluimos con el estudio que nosotros llamamos el juicio del crucificado, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar un poquito y llevamos a Jesús donde Anás y Caifás y todo eso, ahí mismo nosotros nos vamos a entonar con todo ese juicio, ¿verdad?, que tenían contra Jesús aquellos sacerdotes y religiosos, ¿verdad? De manera que en aquella conclusión que tuvimos, miramos las profecías de Isaías, capítulo 53, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amado Dios, Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por el privilegio que nos concedes de estar aquí en tu casa. Te pedimos en este momento, Señor, que esta tu palabra cale en nuestro interior, transforme nuestros pensamientos, renueve nuestro carácter, y que todo lo que hagamos sea para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, a través de todo nuestro andar en esta vida. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Estuvimos mirando, ¿verdad?, escuchando la porción que acaba de leer el hermano Anderson, ¿verdad? Y nosotros vamos a darle seguimiento a esa lectura, ¿verdad? De manera que vemos cómo el Señor fue como oveja al matadero, dice. De manera que el texto que nos ocupa hoy, vemos que el Señor Jesucristo fue sumamente maltratado. Nos acordamos que cuando fue donde Pilato recibió muchos golpes. Nos acordamos que ya luego que Pilato lo transfiere, ¿verdad?, a donde Herodes, pues de igual manera lleva muchísimos lastigazos, ¿verdad? Los discípulos, ya a esta altura de juego, ya los discípulos como hombre, como persona humana, tenían mucho miedo, porque lo que estaba pasando era sumamente peligroso, con esos líderes religiosos andando por doquier con guardia, ¿verdad?, para buscar a aquellos que se llamasen cristianos. De manera que hasta aquel gran amigo fiel, uno de esos amigos fieles del Señor que le negó 3 veces, ¿verdad?, pues también estaba a un lado por el momento, gloria a Dios. De manera que no había aquí, en esta oportunidad, no había, hermanos,
otra forma de causar mayor dolor física y emocionalmente que la que se usó aquí para matar al Hijo de Dios. No había otra manera. O sea, mueren gente de una forma, de otra forma, pero de la manera que se usó, que estos religiosos usaron para matar al Señor Jesucristo, fue de una manera terrible. Pero nosotros que ya vamos conociendo, ¿verdad?, de las Escrituras, sabemos que ni un puntico dejó de cumplirse de lo que el Señor dijo. Todo eso estaba escrito ya. El texto inicial declara, ¿verdad?, que en esta condición de golpe, de lastigazo, en esta condición cargando incluso la cruz, sangrando, en esta condición ya, como decimos nosotros, medio muerto, así fue que el Señor lo crucificaron. Así fue crucificado. Notemos lo que dice la porción en el verso 17 de este capítulo 19 que acaba de leer el hermano Anderson. En este capítulo 19, vamos al verso 17, por favor, y 18. Y dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Juan, este gran siervo, ¿verdad?, que Dios lo usó para que escribiese estos evangelios, pues es un fiel creyente que está ahí como testigo ocular de todo lo que está aconteciendo. Y por eso él tiene aquí para mostrarnos dos detalles, ¿verdad?, que se recogen. Que aunque sabemos que Mateo siempre ha hablado de Jesús como el rey de los judíos, pues también vemos que Juan nos va a decir dos cosas puntuales con relación a Jesús como rey. De manera que Juan es que recoge estos detalles, porque precisamente Juan, ese apóstol amado por Jesús, estaba ahí con María, la madre de Jesús. Al pie de la cruz, ellos estaban ahí. Ellos estaban ahí, no importando la condición y la situación, porque era una situación peligrosa. Todo aquel que se llamase seguidor de Jesús tenía que estar corriendo porque podía estar preso. Pero ellos se enfrentaron, no importa lo que sucediese, ellos se enfrentaron, ¿verdad? De manera que nosotros en esta tarde vamos a ver lo que es la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús y la sepultura de Jesús. De una manera rapidita lo vamos a ver para ir captando y asimilando. Vemos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a Juan en el principio, donde dice que en el principio era el verbo, o sea que en el principio era la palabra, y que esa palabra se hizo, que carne se hizo. Es decir, que la crucifixión de Jesús es como que nosotros dijésemos la escritura puesta sobre la cruz. La escritura puesta sobre la cruz. De manera que vemos, ¿verdad?, cómo relata Juan como Jesús como rey, ¿verdad? Dice aquí la porción en el verso 1 que leyó
el hermano Anderson. Así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetada. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto dolor pasó el Señor Jesucristo por ti y por mí? ¿Cuánto sufrió el Señor Jesucristo como hombre por ti y por mí? Solamente para que tú no te pierdas y yo no me pierda en el infierno eterno. Aquí vemos cómo esos soldados, que yo considero que no fue por orden de Pilato, considero yo que no fue por orden de Pilato que estos soldados hicieron esa maldad, ese daño al Señor Jesucristo. Una corona de espinas, ¿verdad? Que entiendo yo que tenían que forjarla con una pinza o algunos guantes fuertes, porque podía cortarle la mano, ¿verdad? Y eso es lo que le ponen en alrededor de la cabeza del Dios soberano, hecho hombre. Nosotros vemos que siendo Pilato, ¿verdad?, un gobernador poderoso, hermanos, cuando un grupo de corazones, cuando un pueblo entero se decide a vivir impíamente, a vivir bajo las tinieblas, bajo la oscuridad, bajo la mentira, bajo la idolatría, bajo la religiosidad, cuando un pueblo entero se rebela, yo creo que Pilato se sintió hasta atemorizado, diría yo, de ese pueblo. Pilato estaba siendo un títere en el momento de ese pueblo, pero a la vez se estaba cumpliendo la palabra de Dios. No podía hacerse lo que Pilato quería, porque si Pilato hace lo que él quiere, lo que él entiende, tú y yo estuviésemos perdidos en el infierno. Pilato no le está obedeciendo a ese pueblo porque el pueblo lo amedrentó y lo acorraló. Pilato está siendo también un instrumento del Señor. En ese entonces, porque Pilato no puede decir: yo soy el gobernador y ustedes van presos todos y Jesucristo no va a ser crucificado. Él tiene autoridad como rey. Pero ya Dios había determinado en las Escrituras que tenía que morir, que tenía que padecer. Veamos el pasaje en el verso 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que usted entienda que ningún delito hallo en él. Lo traigo fuera para que ustedes entiendan que absolutamente nada encuentro en él que merezca la muerte. Pero los versículos siguientes dejan claro, ¿verdad?, como le dije ahorita, la impiedad de aquellos hombres que aún mirando, hermanos, aún mirando la condición de deterioro físico que está el Señor Jesucristo, están acorralando a Pilato, ¿verdad?, para que tome la decisión, y todos unánimemente crucifican. Nosotros sabemos, hermanos, que donde quiera que iba el Señor Jesucristo, iba acompañado de ¿cuánto? ¿De una gente o de multitud? Iba acompañado de multitudes.
Pero esa multitud ya estaba en su casa, guardado. Porque si parte de esa multitud se rebelaba, lo podían meter preso. Y ese es uno de los detalles, ¿verdad?, que narra Juan aquí, que le tejieron una corona de espinas. Pero hay otros detalles que también Juan narra en el verso 19 al versículo 21. Dice también Juan que Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Ellos no cesan de oponerse a la verdad de Dios. Le dije ahorita que de una manera personal, ¿verdad?, no bíblica, entendería yo que no fue Pilato, ¿verdad?, que ordenó que tejieran una corona de espinas. No lo creo. Pero lo que sí creo es lo que Pilato mandó a escribir. No fue Pilato que buscó un pincel, porque él es un gran jefe, tiene demasiada servidumbre. Pero sí fue Pilato, como dice el texto aquí, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilato sabía quién era Jesús. Pilato en ningún momento quería hacer daño a Jesús, por lo que narra las Escrituras, ¿verdad? De manera que este siguiente detalle nos deja claro, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Juan: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ellos no querían que Pilato pusiese Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ellos querían que Pilato pusiese: él decía que era Rey de los judíos. Es como la persona que le encanta contender, ¿verdad?, que no hay manera en que no se haga lo que ellos quieren. Pero veamos ahora los acompañantes. Ya sabemos que muchos discípulos estaban escondidos, algunos, otros seguidores estaban en su casa tranquilos. Pero veamos los acompañantes que tenía el Señor Jesucristo al pie de la cruz, al lado de la cruz. ¿Quiénes estaban? Bueno, como testigo ocular de los hechos ocurridos, ¿verdad?, en el Calvario, ahí estaba este apóstol Juan. Este apóstol Juan estaba ahí en presencia de algunas de las mujeres, ¿verdad?, que junto a Juan, esas mujeres enfrentaban con valentía, porque eran fieles creyentes del Señor. Ahí estaba María, la madre de Jesús, estaba ahí María Magdalena, estaba María, la mujer de Cleofás, que era María, ¿verdad?, una hermana de la madre de Jesús. Así los vemos en el verso 25, vamos allá, versículo 25 de este capítulo 19, dice así la porción: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás,
y María Magdalena. Es de aquí que procede, se conoce el nombre, ¿verdad?, de las tres María. María, como se describe el texto, la madre de Jesús, que todos conocemos. La segunda es María, la mujer de Cleofás, quien era hermana de sangre de María, la madre de Jesús. Y la tercera María es María Magdalena, una fiel creyente del Señor Jesucristo. Querida iglesia, el Señor andaba por todos los rincones y envió a los discípulos, a los apóstoles, a que hagan lo mismo. Y por eso nosotros estamos aquí, buscando niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, porque había muchas mujeres siguiendo a Cristo. Como también hoy Cristo quiere hablar a muchas mujeres de la comunidad de Juan Tomás, la Caoba, a seguirle, a adorarle, a honrarle. De manera que cuando vemos que está al pie de la cruz de Jesús María y está Juan, ese discípulo amado, aquí vemos que el Señor Jesús entonces hace una petición a Juan. Hace una petición a Juan. Se dirige a Juan, se dirige a María, ¿verdad? Y verdaderamente, querida iglesia, que esta porción que vamos a iniciar ahora, en esta porción de las Escrituras, se trata de una de las conversaciones más manipuladas. Usted diría, ¿y por qué manipulada? Una conversación manipulada por el catolicismo romano, con relación a las mujeres o con relación a María, ¿verdad? Ellos justificaban la adoración a María al decir que ella es la madre de Dios y también la madre de la iglesia. Pedro tiene su posición ante la vida espiritual. Pablo tiene su posición. Fue usado, un siervo por Dios. Juan fue usado por Dios y murieron de una forma cruel. Pero Dios no le agrada cuando se le quita su palabra, como no le agrada cuando se le agrega. María fue una sierva usada por Dios desde jovencita. Pero no podemos decir que ella es la madre de Dios y que ella es la madre de la iglesia. La iglesia tiene una cabeza. ¿Cómo se llama la cabeza? Jesucristo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. El marido, el esposo, es la cabeza de la mujer. Como también Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del pueblo. Esa es la cabeza de la iglesia. Ese es el padre de la iglesia. Ese es el dueño de la iglesia. Y hago este hincapié, ¿verdad? Porque hay muchas religiones y gente que manipulan las cosas. Y lo que no está aquí no puede predicarse. María fue una sierva de Dios, pero no que subió al cielo.
Porque tiene que decirme aquí en cuál capítulo, en qué versículo Dios la llamó como se llevó a Elías. A Elías se lo llevó en un carro de fuego directo al cielo. Y Eliseo se quedó mirando cómo iba su gran amigo, hermano y amo. Pero también Enoc dice la porción que caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea que son cosas que es bueno que nosotros, ¿verdad?, vayamos aprendiendo. Así que Cristo, querida iglesia, es el todo del todo. ¿Por qué? Porque el verso 26 y 27 dice, miren, el verso 26 y 27, vamos allá, por favor, del capítulo 19, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Dónde dice que la recibió el discípulo? Desde ese momento, María, la madre de Jesús, se quedó viviendo en la casa de ese gran siervo. Todo lo que el Señor está haciendo aquí es simplemente dejando a María en manos del discípulo amado. Ya para ese tiempo José, el esposo de María, ya había muerto. No lo narra más las Escrituras, porque ustedes saben que ni siquiera el Señor Jesús le iba a decir: María, vete con Juan. Es porque iban a seguir trabajando en el Evangelio. Porque el Señor Jesús no le va a decir a María que se quede ya para siempre con Juan si ella tiene su esposo José. ¿Sabe qué? Que Jesús hace esto, ¿verdad? Porque Él entiende que no hay una persona más ideal que ese gran discípulo amado para estar con María hasta su muerte. Porque Él es un buen siervo de Dios y todos lo sabemos. De manera que las falsas enseñanzas, ¿verdad?, de que María es la madre del pueblo cristiano, se ha desprendido de muchas otras falsas doctrinas. La palabra de Dios dice, ustedes saben que hay personas, ¿verdad?, ya para concluir y seguir con el tema, hay personas que dicen que incluso la Virgen es la mediadora. Pero si ella es la mediadora, tiene que decirlo aquí. Porque aquí sí dice que hay un mediador. En 1 de Timoteo 2:5 dice que hay un mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es el único mediador. Pero sigamos, adelantemos y veamos la muerte de Jesús, donde el Señor, bajo todos esos lastigazos, ya perdiendo toda la sangre, dice tener sed con todos esos dolores. Tengo sed. Y aquí muestra el Señor Jesús, hermanos, aquí muestra el Señor Jesús, al momento de decir tener sed, que su cuerpo se está deshidratando, que su cuerpo se está desgastando y su vida está a punto de morir. En el verso 28 y 29
recoge el momento, ¿verdad?, en que Jesús declara desde la cruz lo que observamos nosotros a continuación. Vamos allá al versículo 28 de este capítulo 19. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo el Señor, tengo sed, tengo sed. Me voy a parar ahí, hermano. Voy a leer el 29 ahora, porque a cualquiera le impacte el alma, el corazón, que usted le diga a un niño que tiene sed o a una persona que tiene sed, una persona dolorida, maltratada y que tenga sed, y que usted coja una botella de vinagre. Eso es una persona muerta. Pues así mismo dice este verso en adelante, y dice el verso 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. No había agua en esa comunidad, no tomaban agua. Es para que nosotros veamos, queridos hermanos, amigos que escuchan este mensaje, que mira de la manera que humillaron a Jesucristo, el dueño y salvador del mundo, a ti te van a humillar también. Sin lugar a dudas que las palabras no pueden describir. Las palabras no pueden describir la consternación física de Jesús. Ya fue azotado, fue brutalmente azotado, fue caminando a pie unos trayectos larguísimos después de estar azotado con la cruz a cuesta y dándole como si él fuera un animal, dándole para que camine. ¿Le han hecho eso a alguien? Todo lo hizo Él por ti y por mí. Y ahora yo te pregunto, si Cristo hizo todo eso por ti y por mí, ¿qué tú eres capaz de hacer por Cristo? ¿Qué tú estás dispuesto o dispuesta a hacer por Cristo Jesús? Jesús, maltratado, adolorido, encomienda su espíritu al Padre en plena obediencia. Y aquí se narra, ¿verdad?, el desenlace de ese momento cuando Jesús clamó lo siguiente. Dice el verso 30, vamos allá por favor. El verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Querida iglesia, aquí vemos que después de este momento de tanta angustia, de tanto dolor, Jesús se entrega a la muerte. Y a pesar de ese dolor físico, humano, Él es Dios.
Y a pesar de todo ese dolor, el Señor Jesucristo sabía que todo estaba cumplido y que todo salió en plena victoria. Oigan, los judíos y sacerdotes dirían: lo logramos, lo matamos. Y el Señor, feliz por haber cumplido la voluntad del Padre y que ha logrado una victoria contundente. De manera, hermanos, que ya no queda más nada que decir. El Señor Jesús entregó su vida. El Señor Jesús derramó su sangre por el hombre pecador. Todo lo que el Señor padeció fue por ti y por mí. Y vuelvo a hacer la pregunta: si el Señor Jesucristo hizo eso, ¿qué tú y yo estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Estamos dispuestos a recibir una humillación? ¿Estamos dispuestos a recibir una ofensa? ¿Estamos dispuestos a que nos llamen la atención porque digan que somos cristianos? ¿Te avergüenza de andar con una Biblia diciendo que eres cristiana o cristiano? ¿O eres de los que cuando Jesucristo está en la cruz está escondido hasta que pase la furia de la impiedad? Hermanos, ustedes recuerdan la porción que leyó el hermano Anderson cuando Pilato le hace una pregunta al Señor Jesús, y el Señor Jesús no le responde. El Señor Jesús, cuando Pilato le hace una pregunta, y Pilato le dice: no me va a decir nada, no habla, no me responde. ¿Tú no sabes que tengo poder para liberarte o para condenarte? No, Pilato no tiene ninguna autoridad para condenar, para soltar a Jesús. Óigame, no tiene ninguna autoridad Pilato para liberar a Jesús, porque esa autoridad, ese mandato tenía que ser del cielo. Y es por esto que el Señor Jesús no resistía a la muerte. Hermanos, nos acordamos cuando leímos en las porciones anteriores atrás de cómo el Señor Jesús entró al templo y volcó todas las mesas, ¿verdad que sí? Él lo está haciendo como Dios que es y como hombre. Pero ahí habían demás. ¿Usted se imagina que Modesto vaya a un mercado ahora y derribe toda la mesa? Ustedes saben cómo dejan a Modesto. Un frito el frito se ve más grande. Y a Jesús nadie podía ponerle la mano porque Él es Dios. Y mientras buscaban matarle y le ponían trampa y testigos falsos y buscando cómo acusarle, no encontraban la manera, porque la manera de llevarlo a la cruz era la manera de Cristo cuando se cumpliese el tiempo. Tú no ves cuando están cenando, ¿qué le dice? Uno de los que moja conmigo mi mesa me va a ¿qué? A entregar. Todo está cuadrado. Hermano, todo estaba cuadrado para que Cristo muriese. Pero también todo está cuadrado para que tú le entregues el corazón a Cristo si tú no se lo has entregado hoy. Si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, hoy el día está cuadrado. Cuando Jesús le dieron el vinagre, ¿verdad? De una manera despectiva, humillante, pues ya el Señor, dice el texto, que entregó el Espíritu.
¿Y qué pasó entonces? Es traspasado por el costado. Una lanza le traspasó el corazón. O sea, si dice el texto que es traspasado, es porque la lanza entró por aquí, por el pecho, y salió por la espalda, para confirmar que ya estaba el Señor Jesucristo muerto. Para la gloria de Dios, hasta los centuriones, cargados de impiedades de sus patrones, salieron muchos de esos centuriones, muchos salieron arrepentidos y convertidos a Cristo. Muchos. Pero si hoy también tenemos a alguien aquí o que nos ve por los medios electrónicos, es para que también haya un cambio de vida, como hubo un cambio en esos guardias. El apóstol Juan narra un detalle más como evidencia de que la muerte de Jesús fue real, porque ustedes se acuerdan que mandaron a poner guardia en la tumba de Jesús para que digan, cuidado que se los roban, y después dicen que resucitó. Dice el verso 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad, lograron a Pilato que les quebrase las piernas. Pidieron a Pilato, ¿verdad?, que le quebrase las piernas, y fueron quitados de allí. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahí está diciendo, le abrió el costado, le abrió esa parte del pecho, del corazón, lo que sea, le abrió, le destruyó eso. He aquí, cuando Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán, que llega Jesús, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, le dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero? Porque ¿qué era lo que usaban de generación en generación para limpiar el pecado? No era Cordero, que llevaban cordero al sacrificio, 1000 corderos, 100 corderos a sacrificar. Cristo es el Cordero sacrificado para limpiarlo y perdonar. Quiero concluir mirando la sepultura de Jesús. Y en la sepultura de Jesús vemos que hay un hombre que era discípulo de Jesús, que ustedes conocen, ¿verdad? Porque ya le hemos estudiado esa porción de José de Arimatea, ¿verdad?, que le pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Sabemos que José de Arimatea era un hombre que no era de pocos recursos, ¿verdad? Tenía sus recursos. Entonces José de Arimatea fue un creyente de Jesús, al igual que el otro que ustedes conocen, Nicodemo, ¿verdad? Ellos eran creyentes de Jesús, pero como a escondida. Su corazón estaba en Cristo, entiendo yo, Su corazón estaba en Cristo, aunque ellos pertenecían al grupo de esos líderes religiosos. Hermano, tú puedes estar en el grupo de compañeros de tu trabajo impío. Tú puedes estar en el grupo de estudiantes
Tú puedes estar en un grupo de la comunidad donde haya impíos, pero tú tienes que ser la diferencia. Nicodemo era la diferencia y José de Arimatea era también la diferencia. Porque Jesucristo conocía el corazón de Nicodemo. Ustedes se acuerdan que cuando Nicodemo va de noche a Jesús, de noche, porque no podía ir de día, porque lo pueden ver los superiores o la gente de alta esfera de esa religiosidad. Pero Jesús le dijo que el que no nace de nuevo, que para entrar al reino de los cielos hay que nacer ¿de qué? Pues miren, queridos hermanos, Cristo también le dice eso a alguien aquí, que tú tienes que nacer de nuevo. Para recibir paz, tienes que nacer de nuevo. Para recibir perdón, tienes que nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Que la palabra que el Señor Jesucristo empleó con Nicodemo tuvieron efecto. Porque Nicodemo estaba ahí con José de Arimatea, José poniendo el sepulcro, José comprando la ropa para la envoltura, y vino Nicodemo con un montón de especias y olores. Pero como decía mi pastor esta mañana, a José de Arimatea como a Nicodemo no le importó que el Sanedrín, que el grupo de líderes dijera, pero ven acá, pero mira a José de Arimatea y a Nicodemo, pues ellos son discípulos de Jesús. A ellos no les importó. ¿Y a ti? ¿Te importa decir que eres discípulo?